yo salí desde Colombia, llegué a mediados de febrero del 2022 acá a Estados Unidos, Arizona. Estuve ahí un tiempo en migración. Recuerdo que tenía que llamar a una persona para que me recibiera y solamente esas personas podían salir. La persona que me iba a recibir la llamaron, pero bueno, no pudo contestar. Entonces pues había una segunda oportunidad para volver a intentar llamar. Hicieron una fila donde había un bus donde todos se estaban embarcando en el bus y hacían la última llamada. El que no contestara se quedaba. En ese momento me tocó mi turno y el oficial de migración llamó y no contestaron. Y entonces yo venía a mi turno y en ese momento le entró al oficial una llamada. Y el oficial me dijo a mí, sube al bus. Y yo contento me subí al bus, viajé, fue al aeropuerto, viajé, llegué acá al estado de Washington y al siguiente día era un martes. Era un martes y un amigo de nosotros, Danilo, nos dijo que en una iglesia daban unas ayudas. Vine acá y nos encontramos con unos amigos en ese momento. Tuvimos una buena plática, una buena comunicación y sentimos ese amor. De ahí Passion Center y hubo una comida muy especial y bueno, eso me impactó mucho. Servían como si uno fuera familia de ellos y nos ayudaron mucho con comida, cosas, elementos necesarios. Y así sí poco a poco me fui involucrando, lo vi más como mi casa, algo donde había mucha tranquilidad y mucha paz, en muchas maneras. Yo creo que no hay cualidades ni para describir en las maneras que me haya ayudado. Amor, hospitalidad, infinidades de cosas que me han ayudado a edificar y a crecer espiritualmente. Bueno, es muy importante el Compassion Center, primero, especialmente porque escuchamos el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios. Segundo, porque muchas personas como yo llegamos a veces sin una determinación y aquí es un hogar en amor, en ayuda, en hospitalidad y en muchas cosas más, compañerismo. Dios ha sido en mi vida todo, absolutamente todo es todo. Todo lo que tengo, todo lo que soy es gracias a Él. Me marcó, hermanos, y ver lo que el Señor ha hecho y lo que está haciendo, y lo que hará en la vida de nuestro hermano Alfonso, realmente es de mucha bendición. Y me encantó el video pensando en lo que estamos estudiando en este mes acerca de la familia que tenemos. Hemos estado escuchando, hemos estado viendo cómo en el diseño perfecto de Dios, en su inmensa sabiduría, nos creó para estar con relación con Él y con los demás. Y es justamente lo que Poncho en este testimonio, él refleja que hemos sido creados para poder encontrar relación, no solamente con el Señor, sino también con los demás. Así que, bueno, hermanos, en ese testimonio hermoso de Alfonso hay algo en sus palabras que me impactó. Él decía, llegué y me sorprendió que me servían como si fuera un propio familiar. Noten cómo Alfonso describe su llegada al Compassion Center, ministerio de Alderwood. Lo vi como una casa, es un hogar de ayuda, de amor y de compañerismo. Y concluye con esta hermosa confesión. Dios lo ha sido todo. Todo lo que tengo es gracias a Él. Wow, hermanos, ¿qué fue exactamente lo que encontró Alfonso?
escuchando y viendo su testimonio, encontró una verdadera familia. Y eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos. Vino a formar en esta tierra una verdadera familia, esta familia que es su iglesia. Él vino para que ninguno de nosotros tuviera que volver a estar solo. Jesús nos enseña una gran verdad, hermanos. Pertenecer al reino de Dios nos exige una lealtad. Y en esa lealtad, hermanos, también nos exige un compromiso total a Él y a su familia que Él creó. Y esto, mis hermanos, nos lleva a la idea de esta mañana en nuestro sermón. La idea de que la verdadera familia de Jesús hace la voluntad de Dios. Y hermanos, para ver el momento exacto en que nuestro Señor Jesucristo enseñó esta gran verdad, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Marcos. Les voy a pedir que abran allí en el Evangelio de Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Les voy a pedir de favor que ahí sentados, nada más sí abriendo sus Biblias, me acompañen a leer estos versículos. Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. Dice así la palabra de nuestro Señor. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús estaba en el apogeo de su ministerio, hermanos. Él estaba allí en Galilea, había sanado muchos enfermos, había expulsado demonios. Vemos en el contexto también en ese mismo capítulo había escogido a sus 12 apóstoles. Realmente la fama de Jesús crecía principalmente por sus enseñanzas, crecía por sus milagros que él hacía. La gente le seguía. Pero hermanos, mientras esto sucedía, vemos en estos versículos algo bien importante. El texto bíblico nos dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Noten ese detalle, hermanos. La familia biológica de nuestro Señor Jesús estaba ¿dónde? Afuera de la casa. Allí estaba María, allí estaban sus hermanos, allí seguramente estaba, hablando de hermano Santiago, el escritor de la carta, estaba Judas, no el Iscariote, el otro Judas, estaba seguramente Simón, José, juntamente con su madre. Dice ahí el texto, ¿no? Estaban ahí afuera, donde nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver a continuación, afuera de esa casa. Pero hermanos, dice que estaban allí sus hermanos, estaban allí su madre. ¿Con qué propósito? Y dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Tu madre y tus hermanos están allí afuera, están en la casa, imagínense, ¿no? Ahí la gente diciéndole, Jesús, tu familia, ahí están tus hermanos, tu mamá, te están buscando. Y podemos hacernos la pregunta, ¿por qué están buscando a Jesús? Si miramos el contexto, mis hermanos, en ese mismo capítulo, vamos a encontrar la razón o vamos a encontrar la respuesta de por qué su madre y sus hermanos están buscando a Jesús. Su familia principalmente está buscando a Jesús porque habían escuchado rumores que les llevó a preocuparse por nuestro Señor Jesús. Rumores que decían, déjame comprobarlo por mí mismo. Seguramente el amor de una madre, el amor de un hermano, al escuchar rumores que no son comunes, pues nos preocupamos de esa misma manera. También su madre y sus hermanos estaban entrando en esa preocupación. Primeramente, pues como lo hablé anteriormente, la fama del Señor era tan grande y las multitudes lo asediaban tanto
que ni siquiera tenía tiempo para comer. Y así justamente lo detalla el versículo 20 de ese mismo capítulo. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ese ellos se está refiriendo a Jesús y a los discípulos. O sea, su madre, sus hermanos saben que Jesús, de tanta fama que tiene, de tanta gente que está agolpada en ellos, en Jesús y en sus discípulos, ni tiempo tienen para comer. Y esto, hermanos, no solamente se suma el aspecto fisiológico de preocuparse por el hambre de Jesús y de los discípulos, también se suman las terribles calumnias que los religiosos de ese tiempo, fariseos, escribas, empiezan a hacer de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 22, estos hombres, estos escribas, esta gente religiosa había llegado desde Jerusalén hacia Galilea para poder comprobar y corroborar de quién era este hombre que estaba haciendo estos milagros, quién era este hombre que hablaba con tal sabiduría. No quedaba muy lejos, Jerusalén a Galilea son aproximadamente 5 kilómetros y estos hombres llegan y levantan calumnia contra Jesús. Esa calumnia que es precisamente lo que su madre y sus hermanos empiezan a preocuparse, diciendo ahí en el versículo 22, estos hombres, esos escribas, diciendo, tiene a Belcebú y expulsa los demonios por medio del príncipe de los demonios. Imagínense, hermanos, al ver y escuchar todo esto, su familia pensó que Jesús estaba en graves problemas. Comprendían su desgaste físico. Pónganse a pensar, ¿no? Hay gente que a lo mejor hemos escuchado, gente que, no sé, bandas musicales que dan tours, ¿no? He escuchado diciendo músicos, no, pues al dar un tour es sumamente desgastante, ¿no? De estar ciudad en ciudad, muchas veces no se come, la misma fama genera eso. Ahora imagínense, hermanos, ahí obviamente no había un staff, una logística, claro, ya tenía sus 12 apóstoles nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, era muy complicado la parte de su alimento, la parte inclusive lo que acabamos de ver, las acusaciones que ya se le estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que en medio de ese desgaste físico por la falta de alimento, pero también su familia llega a la conclusión de que su hijo, en este caso María, diciendo mi hijo, sus hermanos, mi hermano ha perdido la razón. Para sus hermanos y para la misma María, Jesús estaba desvariando. Literalmente, hermanos, y lo vamos a ver a continuación en el versículo, su madre y sus hermanos creían que estaba loco. Por eso el versículo 21 nos revela esto, diciendo, cuando sus parientes oyeron esto, refiriéndose a su madre y a sus hermanos, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Wow, palabras fuertes, hermanos. Claro, nosotros decimos, está fuera de sí, pero es una profunda ironía, hermanos. Jesús es la única persona perfecta y absolutamente cuerda en toda la historia humana y sin embargo fue declarado loco por su propia familia. Y es que, hermanos, la realidad es que la sabiduría con la que Jesús hablaba, los poderosos milagros que realizaban, eran totalmente incomprensibles para el ojo y para la mente humana, aún para su madre y sus hermanos. Decían, no puede ser posible, tanta gente le sigue. Los fariseos, los escribas están diciendo que tiene demonio. Su madre y sus hermanos querían corroborar eso. ¿Qué está sucediendo? Y obviamente, hermanos, vemos aquí a María y a sus hermanos movidos por el amor humano. Su madre, sus hermanos intentan sacarlo de la multitud para ver cómo están. Seguramente su única intención era detenerlo y llevarlo a casa para que su hijo, su hermano descansara. Querían asegurarse de que estuviera bien, tanto física como emocionalmente. Justamente, hermanos, al ser interrumpido con el aviso de esta gente que estaba dentro de la casa, diciéndole a Jesús, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, Jesús responde con una pregunta impactante. Esa pregunta está ahí en el versículo 33, diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
¿quién es mi madre y mis hermanos? Le pregunta Jesús a esta gente que le está diciendo, hey, está afuera tu mamá y tus hermanos. Jesús pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? En primer lugar, hermanos, entendamos bien, Jesús no le está faltando el respeto al mandamiento de honrar a los padres. Más bien, hermanos, viendo el contexto y viendo la parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo nos llama a sus seguidores, a su pueblo, a su familia, Él está usando palabras contundentes para podernos enseñar que nos enseña que existe una relación mucho más íntima, más estrecha que los lazos físicos de un padre, de una madre, de unos hermanos y hermanos. Y esta es la nueva relación. Es una nueva familia que Él vino a crear por medio de su obra redentora. Cristo vino a crear un pueblo nuevo, una familia espiritual. Y ahora mi pregunta, ¿quiénes conforman esta nueva familia? ¿Quiénes conforman esta madre, estos hermanos a lo que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo? Donde dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Nosotros entendemos a la luz de la Escritura, mis hermanos, que los que conforman esta familia son los creyentes. Hombres y mujeres que han sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen esto, hermanos, al ser justificados han sido adoptados por la gracia de Dios y recibidos como miembros de la iglesia, como miembros de la nueva familia. Por esta razón, hermanos, nosotros entendemos que nuestra identidad ya no lo define nuestro apellido terrenal. Yo sé que a lo mejor aquí la mayoría tienen apellidos bien bonitos, ¿no? Apellidos que ni siquiera había escuchado, pero no te define eso, hermano. No te define el apellido italiano, el apellido árabe, español. No, hermanos. Nuestra identidad, nuestra verdadera identidad ahora ya le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. No lo define, como lo dije, ni el apellido ni tu lugar de origen. Nuestra verdadera identidad ahora es pertenencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y es que eso es lo que la Biblia llama la hermosa doctrina de la adopción. Y vamos a ver eso, va a ser, es muy largo, no podría a lo mejor aquí estar 2 horas explicando o hablando o enseñando la doctrina de la adopción, pero quiero ser breve. Quiero principalmente empezar con lo que nuestra confesión de fe dice con referente a esta preciosa doctrina de la adopción. Y es justamente nuestra confesión de fe dice lo siguiente: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó conceder de buena gana en su único Hijo Jesucristo y por causa de Él el enorme privilegio de hacerlos partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, son capacitados para clamar, Abba, Padre. Son objetos de compasión, son protegidos, provistos y disciplinados por Él como un padre, pero nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Wow, hermanos, profunda doctrina, hermosa doctrina. Y más, qué gozo nos debe de saber que ahora somos hijos de Dios, que Él nos adoptó. Hermanos, nosotros entendemos que en medio de esa adopción no debemos olvidar que por naturaleza, estábamos totalmente excluidos de esta familia. Éramos extraños, dice la palabra, éramos extraños, éramos enemigos de Dios, éramos esclavos al pecado. Pero también su palabra allí, justamente Pablo allí, Gálatas en el capítulo 4, él dice, Cristo vino para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para recibir la adopción de hijos. Fíjense, en ese tiempo, siglo I, la adopción, obviamente estamos aquí
tocando este tema con esta palabra que se habla en el Nuevo Testamento, ¿no? Pablo está escribiendo y Pablo desarrolla principalmente en el libro de Gálatas, en el libro en la carta de Gálatas, carta de Romanos, desarrolla la doctrina de la adopción. En ese tiempo la adopción, en el término judío y en el término legal romano, era parecido lo mismo, y es parecido a lo que hoy nosotros podemos entender como adopción. Obviamente, pues nosotros ahora entendemos adopción, pues es principalmente para niños pequeños, ¿no? Hay veces que veo hermanos demasiado contentos, felices, y yo les digo, oye, ¿no me quieres adoptar? Pero no, ya no sabemos que ya no son, ya solamente son para niños, ¿no? Inclusive creo que hace algunos años estábamos buscando ese proceso de adopción y hay reglas, ¿no? de determinados años que debe tener el pequeño. Pero en ese contexto, en el judío y en el romano, la persona que adoptaba era principalmente aquel amo de familia que tenía esclavos. Y principalmente este amo o este señor de la casa le daba al esclavo mayor. Él tenía inclusive, aún si este amo tenía hijos, pero su amor por este esclavo, y él veía que este esclavo iba a hacer mejor las cosas, aún mejor que sus hijos, este amo le hacía firmar, o más bien firmaban un contrato en el cual este esclavo empezaba a pertenecer a la familia. Y inmediatamente, hermanos, lo interesante de esto es de que este esclavo, al ser ya adoptado por el amo, inmediatamente gozaba de los privilegios de la casa, hermanos. Y no solamente de los privilegios de la casa, sino heredaba todo lo que el señor y el amo tenía. Cuando el amo moría, esta persona que había sido adoptada por el amo o por el maestro o el jefe de la casa, él obtenía la herencia de esta persona. Era algo realmente impresionante, porque la mayoría de los que eran adoptados eran esclavos. Y justamente, hermanos, nosotros estábamos en esa condición. Nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios. Sin embargo, en la gracia de nuestro Señor, Él nos adoptó y nos hace hijos, hermanos. Dios no nos adoptó porque fuéramos dignos, sino por su pura y libre gracia, hermanos. Y al adoptarnos, como lo hemos leído en nuestra confesión de fe, al adoptarnos nos otorgó beneficios gloriosos que transforman nuestra vida para siempre, hermanos. Y la vemos día a día, mis hermanos. Vemos uno de los beneficios, van a ser 4, pero el primero de ellos me encanta, hermanos, y creo que cada uno nos debemos de gozar. Uno de los beneficios de ser hijos de Dios, de haber recibido la adopción, es de que nos da acceso directo a Dios. Ahora, hermanos, nosotros podemos llamarle Padre, podemos acercarnos a Él confiadamente. Dice Pablo ahí en Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, el creador del universo ahora es tu papá, es tu padre, y puedes hablar con él confiadamente. Hace poco estudiamos el Padre Nuestro, donde viene en el Evangelio de Mateo y en otros evangelios también, pero voy a esto, hermanos. Para poder llamar Padre en esa época a Dios era prácticamente una blasfemia. Jesús invita a sus discípulos, oren de esta manera, Padre Nuestro. Lo que Cristo logró, hermanos, es acercarnos al Padre. Lo que Cristo logró por su sacrificio en la cruz y su resurrección es de que ahora sus hijos podemos llamarle Padre, hermanos. Qué gloriosa bendición tenemos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado un acceso directo a Dios. En segundo lugar, hermanos, nos da una herencia eterna. También Pablo lo declara ahí mismo en ese capítulo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
hermanos. En la familia de Dios no hay miembros, no hay hijos de segunda clase. Compartimos todos los derechos y todas las promesas con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos, las promesas, la herencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también la compartimos. Hablamos de promesas tan maravillosas como nuestra futura resurrección y nuestra gloriosa glorificación corporal, hermanos. Vamos a recibir lo que mismo nuestro Señor Jesucristo ya recibió. Él resucitó, Él ahora ya fue glorificado allá en los cielos, está sentado a la diestra del Padre. De esa misma manera nosotros también hemos recibido, por medio de la adopción, nos da esa herencia eterna, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. De esa misma manera también nos asegura su cuidado paternal. Él no solamente nos adopta, Él también nos cuida, hermanos. Y en ese cuidado nos da nos vemos a la luz de la Escritura que nos da esa seguridad. Pero más que nada, hermanos, Él nos cuida, Él nos protege. A veces, como hijos desobedientes, y bueno, no es a veces, batallamos, caemos, somos desobedientes. Pero Él nos corrige, nos disciplina con amor. También inclusive el mismo, este es Pedro, nos recuerda ese tierno cuidado que el Padre tiene con nosotros. Ese cuidado paternal al decirnos, echen sobre Él toda carga, toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ese es el Padre que tenemos, un Padre que nos cuida con ese amor de Padre, con ese amor incondicional. Por último, hermanos, en esta parte de lo que nos da la adopción, o lo que trae de beneficio, de bendición tan grande en nuestras vidas, es de que nos da una seguridad eterna. En los tiempos bíblicos, hermanos, una adopción era irreversible. No era de que ya me cayó mal la persona que adopté. No había un contrato para echarse atrás. No había un contrato que destruyera ese papel que decía, ahora es tu hijo. De la misma manera, Dios jamás desecha a sus hijos adoptivos, hermanos. La misma palabra nos asegura que fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Hermanos, pertenecemos a su familia para siempre. Es para siempre. En esa gloriosa doctrina de la adopción nos da esta seguridad. Tenemos una seguridad eterna que vamos a estar siempre con nuestro Señor. Él va a ser nuestro Padre. Vamos a pertenecer para siempre a su familia. Ahora bien, hermanos, sabiendo de esta inmensa familia que está integrada por todos los creyentes en Cristo alrededor del mundo, hay una marca que nos distingue. ¿Y qué es exactamente lo que define a los verdaderos integrantes de esta nueva y gran familia? Hay una distinción, y el mismo pasaje que estamos leyendo de Marcos capítulo 3 nos va a dar la respuesta. La respuesta es que la obediencia define la verdadera familia. La obediencia, la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios define la verdadera familia. Volvemos a la escena, volvemos a la historia. La madre, sus hermanos de Jesús están afuera de la casa. Le acaban de preguntar, más bien le acaban de decir, ahí están afuera. Te están buscando, Jesús, tu madre y tus hermanos. Jesús acaba de lanzar esa pregunta. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Jesús mira al círculo a su alrededor y declara en los versículos 34 y 35. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Wow, hermanos, un verdadero discípulo como los que estaban sentados a sus pies, no solo oye al Maestro, sino afirma las palabras que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí. Un verdadero discípulo hace la voluntad de Dios, lo obedece. Dice nuestro Señor Jesús, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Y mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermanos, un verdadero discípulo hace la voluntad de Dios. Un verdadero discípulo obedece. Pero ¿qué significa en este contexto de lo que está diciendo nuestro Señor de hacer la voluntad? Un verdadero
mi hermano, mi hermana, mi madre es aquel que hace la voluntad de Dios. Pero ¿qué significa exactamente hacer la voluntad de Dios? En el contexto de Marcos lo encontramos muy claro y es la misma, inclusive son las primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo da en este evangelio cuando inicia su ministerio. Dice ahí en Marcos capítulo 1, dice Jesús vino a Galilea precisamente donde se encontraba en ese momento, en esa casa donde su familia estaba afuera. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, esto es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, significa responder al evangelio con arrepentimiento y con una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, o más bien piensen en ese círculo íntimo que rodeaba a nuestro Señor. En otras partes del Evangelio, contando esta historia, se refieren los evangelistas a que únicamente estaban sus discípulos, pero entendemos que no solamente sus 12 discípulos o 12 apóstoles, sino también ya había gente allí que le seguía, que habían entendido que Él era el Hijo de Dios, que habían creído que Él era el Mesías. Piensen en ese círculo íntimo que rodeaba al Señor, hermanos. Allí estaban sus escogidos, hombres y mujeres que por la gracia inmerecida de Dios habían creído en Él como Hijo de Dios y único Salvador. Aquellos que se habían arrepentido de sus pecados y ahora han obedecido el llamado eficaz de Dios para pertenecer a esa nueva familia. Hermanos, ser parte de la familia de Jesús exige hacer la voluntad de Dios, exige arrepentirnos y creer en nuestro Señor Jesucristo. Si no haces eso, si no entendemos eso y si no creemos eso, prácticamente no estamos haciendo la voluntad de Dios y no somos parte de la familia. Hermanos, significa someter nuestra propia voluntad a la perfecta voluntad del Padre. Esa es la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, un verdadero discípulo sigue las pisadas de Jesús, se sienta a los pies de Cristo, no solo para aprender su palabra, sino también para llevarla a la práctica. La verdadera familia de Jesús hace la voluntad de Dios. Amigo que estás aquí, que todavía dices, oye, yo quisiera saber más acerca de la familia, yo quisiera tener ese gozo con el que Alfonso compartía ahora, esto es como una familia. Pero a lo mejor te preguntas, ¿cómo puedo yo, siendo tan débil y pecador, hacer la voluntad de Dios para ser parte de la familia de Cristo? Para poder responder a esto, hermanos, más bien amigos, y a hermanos también te recuerdo, porque una vez estábamos en esa situación y nosotros respondimos a esto. Nosotros debemos de mirar directamente al Evangelio, amigo. Escucha bien, y es justamente lo que acabamos de leer. Nadie es capaz de hacer la voluntad de Dios por sus propias fuerzas. Jesús es el único que cumplió la voluntad perfecta del Padre. Recuerden bien, cuando Él estaba a punto de ir a la cruz, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesús en su oración dice, hágase tu voluntad y no la mía. Él la cumplió, fue a la cruz para poder de esta manera perdonar nuestros pecados, darnos salvación. Él fue a la cruz para perdonar nuestra profunda rebelión. Él fue a la cruz para perdonar nuestros pecados. Él derramó su sangre para comprarnos de la esclavitud del pecado y para que de esa manera pudiera limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, ¿qué debes de hacer hoy, amigo, al escuchar eso y al saber que Jesús fue el único que cumplió perfectamente la voluntad del Padre? Pero también has escuchado que Él fue a la cruz para cumplir la voluntad del Padre y de esta manera poder encontrar perdón. Lo que debes de hacer hoy tienes que hacer una sola cosa, hacer la voluntad de Dios. Y como lo dijimos hace un momento, la voluntad de Dios es responder a su llamado con arrepentimiento y con confianza en nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete hoy de tus pecados, cree que Jesús es el Hijo de Dios, crees que Él murió en la cruz para pagar la inmensa deuda que tú tienes con el pecado. Y de esa manera puedes entrar a formar parte de la familia de Cristo. Precisamente porque Él nos adoptó y nos ha capacitado con su gracia, hermanos, a través del Espíritu Santo, podemos aplicar este pasaje, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la siguiente manera. En primer lugar, ama la familia que Jesús te ha dado, hermano.
La iglesia de Cristo es tu verdadera familia. Recuerden las hermosas palabras de nuestro hermano Alfonso cuando contaba su experiencia al llegar a esta congregación. Él decía: llegué y me sorprendió que me servían como si fuera su propio familiar. Lo vi como una casa, es un hogar de ayuda, de amor, de compañerismo. Eso es exactamente la imagen de la iglesia, hermanos, y es la que debe de ser. Es un refugio cálido en medio de las tormentas, en medio de la frialdad de este mundo. La verdadera familia de Jesús no se basa en nacionalidades, en lo que tú eres, sino que está llena de personas de distintos trasfondos. Y creo que aquí lo entendemos muy bien. En esta familia espiritual hay casados, solteros, hay hermanos de muchos países. Creo que somos más de 10 nacionalidades aquí. Lo único que a lo mejor nos puede distinguir que es que la mayoría hablamos español. Y hay hermanos que inclusive hablan otro idioma, pero son parte de la familia local, de la iglesia local. Hermanos, por eso, al recordar y al entender que somos integrantes de la familia de Dios, trátalos con el mismo amor, la misma compasión y el mismo apoyo práctico que tú le darías a un hermano de sangre, a una madre. Y aún más, porque este vínculo espiritual que hoy compartimos es mucho mayor que cualquier lazo terrenal, hermanos. Las familias terrenales son hermosas, es hermoso todavía a lo mejor tener un padre, una madre con vida, unos hermanos. Pero hermanos, son temporales. Pero esta familia, este hermano que tienes ahí al lado, Cristo compró con su sangre para que perteneciera a la familia. Y esa familia permanecerá para siempre. No sé si te estoy dando buena o mala noticia. Espero que lo entiendas, hermano. El hermano que está aquí a tu lado, el que está atrás, enfrente, es tu verdadera familia. Y con él estarás para siempre, hermanos, para siempre. En segundo lugar, mis hermanos, mantén firme tu lealtad a Cristo. Nuestra lealtad a Cristo debe estar por encima de toda familia física, inclusive de nuestra nación, de nuestro mismo empleo. Si en tu trabajo o en tu círculo social te exigen hacer algo contrario a la voluntad de Dios, recuerda esto: tu lealtad se la debes a tu Rey. Tu obediencia, tu primera obediencia es para Jesucristo. Padres que aún tienen hijos adolescentes o jóvenes en casa, tu lealtad a Cristo debe ser mayor que el deseo de darles gusto en todo. Muchas veces somos tentados, lo digo porque mis hijos son niños todavía, pero van creciendo. Tengo casi un adolescente en casa, o más bien ya tengo un adolescente, y muchas veces somos tentados a ceder a sus caprichos. Quizás te dicen que no quieren participar en el devocional familiar. No, papá, no, ya me aburre eso. Que les dice, sí, no, está bien, vete a dormir, ¿no? O que muchas veces escuchamos eso: ya no quiero venir a la iglesia, es aburrido, no me interesa, el pastor me cae mal, no sé, etcétera, hermanos. Padre, madre, con mucho amor, pero con mucha firmeza, tienes que mostrarles a tus hijos que Cristo es el primero en tu vida. Ellos deben saber que mientras vives bajo tu techo, mientras ellos viven bajo tu techo, en casa se cumplen las reglas de Dios. Tienen que ver claramente que nuestra obediencia al Señor no se negocia y está por encima de lo que ellos decidan hacer, hermanos. Debemos ser firmes y realmente orar que el Señor nos ayude. Esto no es fácil, hermanos. Pero primeramente nuestra lealtad como padres está en Cristo antes que los hijos. Hermano, que tienes un padre o una madre no creyente, la Biblia te manda a honrarlos. Y aquí también te recuerdo: ámalos, respétalos y cumple tus responsabilidades con ellos. Pero también hazles saber con gracia que tu lealtad principal es a Cristo. Si se molestan por tu fe, no dejes de leer la palabra, ora por ellos. No dejes de congregarte. Tu lealtad a Jesús está antes que ellos, hermanos. Vuelvo a lo mismo, difícil situación, pero nos puede pasar. Yo lo viví muy cerca con familia, hermanos.
A los hermanos varones que tienen esposas inconversas, muéstrale tu lealtad a Cristo amándola. Bríndale tiempo de calidad a tu esposa, hermano. Cumple con tus responsabilidades como cabeza de hogar, pero hazlo sin comprometer tu obediencia al Señor y sin dejar de congregarte con tu familia espiritual. Obviamente, sigue orando por la salvación de tu esposa. Y lo mismo para ti, hermana, que tienes un esposo no creyente. Respétalo, sujétate a él en amor. Si él te permite congregarte, gloria a Dios. No, y qué bendición, hermanos. Cuando yo sé, hay hermanas que luchan y sufren mucho en esto. Mi esposo no me deja congregar. Ora por él, sométete a él. Si se oponen, ten paciencia y ora por él, hermana. Como dice el apóstol Pablo, ¿qué sabes tú si por tu testimonio, por tu vida, él puede venir a Cristo? Mientras tanto, hermana, sé leal a tu Salvador, ora, lee tu Biblia y obedece a Dios en todo lo que tú puedas. Hermanos, confesar a Cristo puede traer división, incluso enemistad dentro de nuestro propio hogar terrenal. Muchas veces esto es inevitable. Seguramente tú lo has experimentado. Pero hermanos, al unirnos a la familia espiritual de Jesús, podemos enfrentar sí, la separación, la presión, el rechazo de nuestros familiares, de nuestras madres, padres, hermanos, familiares más cercanos. Sin embargo, por más difícil que esto sea, por más difícil que a lo mejor hasta te causa lágrimas, piensa y recuerda lo que Cristo logró en la cruz por ti. Él logró convertirte en un hijo de Dios. Cristo logró convertirte en un hijo de Dios. Y justamente Juan, el Evangelio de Juan nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el mismo apóstol en una de sus cartas añade con asombro, mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira ese amor, hermano, el amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho parte de la familia. Ahora somos llamados hijos de Dios. Así que si hoy estás enfrentando rechazo, soledad, aislamiento familiar por causa de tu fe, aférrate a este inmenso consuelo. Eres hijo de Dios. Y si eres también, como lo vimos en este versículo de Romanos, ¿no? Si eres también hijo de Dios, eres también heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. ¡Qué bendición tan grande, hermanos! Recuerda bien esto. No importan las circunstancias que te rodeen, nunca lo olvides. Tú perteneces a la verdadera familia de Dios. Tú perteneces a la verdadera familia de Jesús. Y la marca inconfundible de esa familia es poder hacer la voluntad de Dios. Oremos, hermanos. Padre amado, Padre celestial, alabamos y exaltamos tu nombre. De la misma manera, damos gracias por tu gran amor que nos has mostrado a través de tu Hijo Jesucristo, que a través de su obra redentora, tú nos trajiste a ti, tú nos has adoptado como hijos. Ahora ya no estamos lejos de ti, ahora podemos acercarnos a ti y poderte llamar Padre. Gracias por este privilegio y esta bendición que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser leales, a ser obedientes a ti. Hemos cumplido la voluntad tuya de poder arrepentirnos y poder haber puesto nuestra confianza en la obra de tu Hijo Jesucristo. Y eso no es un mérito de nosotros, es un mérito tuyo, que aún así el arrepentimiento, la fe, ha venido de ti para que nosotros podamos creer que Jesús es nuestro Salvador. Pero de la misma manera también entendemos que requieres que te obedezcamos. Requieres obediencia y sujeción a ti. Ayúdanos a hacerlo, Señor. No en nuestras propias fuerzas porque nosotros fallamos, pero sí a través del poder del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.